Sí, exactamente. Es que esos son el Foro de Sao Paulo, eso es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una organización criminal fundada en Sao Paulo, Brasil, en 1990 por Lula da Silva del Partido de los Trabajadores de Brasil y Fidel Castro, como una opción de subsistencia para robar recursos de otros países y continuar la expansión comunista por América Latina. Está integrado por los partidos o grupos terroristas de izquierda que buscan unificar el comunismo como un poder único en toda la región. Marcha Patriótica, Partido Alianza Verde, Partido Comunista Colombiano, Polo Democrático Alternativo, Presentes por el Socialismo, Unión Patriótica, Movimiento Poder Ciudadano, el Movimiento Progresista de Petro, la izquierda terrorista FARC y ELN, los terroristas tupamaros de alias Pepe Mujica en Uruguay, los sandinistas de Nicaragua y los terroristas del Faraón de Martí El Salvador, entre otros, integran dicha empresa criminal. Pero eso no se lo cuentan al electorado. De hecho, ni los medios de comunicación nos hablan de estos temas, los mantienen ocultos. Desde su creación, el Foro de Sao Paulo se formuló como premisa de acción política ampliar la combinación de formas de lucha. Para esto crearon cientos de organizaciones no gubernamentales para que les brindaran el músculo político de fachada y que a su vez fueran apoyados por organizaciones internacionales con apariencia de legalidad. Son miles y miles de esas organizaciones, con los más variados fines en su superficie: feministas, ambientalistas, colectivos de abogados, defensores de derechos humanos, homosexuales, indigenistas, activistas de todo tipo. Junto a estas ONGs están los medios de comunicación corroídos que se movilizan en masa para defender los intereses de estas organizaciones y por ende pues defienden el Foro de Sao Paulo. Siguiendo las directrices del comunismo internacional, adoptaron el nombre de progresistas y decidieron infiltrar y copar todos los grupos minoritarios sociales, sectoriales, funcionales y territoriales de los países, como estrategia para impulsar el odio en contra de la familia, la sociedad y la iglesia que les impedía tomarse el poder, y que fue el obstáculo que evidenciaron ante su fracaso de tomarlo por medio del terrorismo y la lucha de clases. Acomodaron a sus discursos el feminismo, el ecologismo, el regionalismo, el indigenismo, la defensa de género y todos los temas posibles para atacar y destruir la democracia y el cristianismo, a quienes señalaron como esclavistas. La década de los 90 es considerada la década perdida para los izquierdistas del Foro de Sao Paulo, porque no pudieron desestabilizar ni afectar seriamente el creciente fortalecimiento de las democracias latinoamericanas. Y entonces atribuyeron su fracaso a la falta de recursos económicos, o sea, a la falta de dinero, en un momento en que el principal promotor del foro, la Cuba de los genocidas castristas, estaba en el peor de la miseria por la disolución de la Unión Soviética. Es ahí cuando se consolida el Foro de Sao Paulo con la llegada del dinero y el petróleo venezolano de la mano de Hugo Chávez. La alianza entre Chávez y Castro salvó a la dictadura castrista y le permitió estabilizarse al punto de reactivar su permanente objetivo de expandirse por las Américas, convirtiendo a sus derrotados grupos terroristas en cínicos candidatos políticos disque desprovistos de violencia. Chávez fue la piedra angular con los recursos petroleros venezolanos, ejerció liderazgo regional con un Castro aparentemente subordinado a él. Claro está, cuando ya no le sirvió más, lo quitaron del camino para que los Castro volvieran a recuperar su protagonismo. Así derrocaron los gobiernos en Ecuador y Bolivia y desestabilizaron otros más. En principio, los recursos para la compra de corruptos, toma del poder por medio de los fraudes y la corrupción en la política fluían solo de Venezuela.
y Chávez lo hacía abiertamente, hasta que Lula da Silva llegó al poder y a partir de 2003 puso en marcha el mayor sistema de corrupción política transnacional institucionalizado para patrocinar desde allí la toma del poder en países que aún no habían caído en esa macabra red comunista procubana. La idea fundamental para internacionalizar la corrupción, confesada por no pocos políticos del esquema, era la de independizar la acción política y los partidos políticos miembros del Foro de Sao Paulo de los empresarios y contribuyentes, a veces roñosos o caprichosos en sus aportes. Se trataba de formar capital propio para cumplir la consigna de que nunca más falte dinero para la acción política. Y para eso, Lula da Silva como presidente usó el sistema para otorgar créditos de Brasil a gobiernos amigos, o sea, los del Foro de Sao Paulo, para obras de infraestructura, ejecutadas por empresas brasileras, con un sistema de desembolso a las empresas, pero con un mecanismo ahora develado de coimas y comisiones para políticos y para la política de los testaferros del Foro de Sao Paulo, que no tardó en expandirse a los servidores y simpatizantes a cambio de sus votos en organismos internacionales y su silencio cómplice en el desmantelamiento de las democracias en la región. Por eso es el silencio frente al genocidio en Venezuela, por ejemplo. El movimiento bolivariano, Proyecto ALBA o socialismo del siglo XXI es la creación del Foro de Sao Paulo para darle a Hugo Chávez en su momento la impresión de que el militar venezolano lideraba el movimiento de las izquierdas latinoamericanas, porque supuestamente era él el que ponía el dinero, cuando en realidad la estrategia y los objetivos estuvieron siempre y están en control del castrismo cubano. La muerte de Chávez superó esa dificultad y el poder se concentró abiertamente en Cuba con su instrumento político, el Foro de Sao Paulo. La riqueza venezolana entregada por Chávez se reforzó con la corrupción de los contratos de construcción por miles de millones de dólares del Brasil de Lula y Dilma Rousseff, además del narcotráfico de la izquierda terrorista FARC y ELN de Colombia, los cocaleros de Evo Morales desde Bolivia y los carteles que han hecho de la dictadura venezolana el eje del narcotráfico. Seguro que con esa estructura no les puede faltar dinero por muchas generaciones, pero el esquema de corruptela del Foro de Sao Paulo, que no es la única fuente de corrupción, está al descubierto y los pueblos deben recuperar sus recursos. Hay enjuiciados y encarcelados notables en los países con democracias, que se caracterizan, entre otras cosas, por la vigencia del Estado de Derecho, la división e independencia de los órganos del poder público que permite independencia judicial y, sobre todo, prensa libre. Obviamente no estamos hablando de Colombia, Santos tiene vuelto esto mierda. En Brasil se ha destituido de la presidencia a Dilma Rousseff. Se ha condenado a 9 años y medio de prisión al expresidente Lula da Silva. Hay gran número de políticos y empresarios presos, enjuiciados y se avanza con los procesos. En Perú se han expedido órdenes de detención contra el expresidente Alejandro Toledo y declarado prófugo. Están presos el expresidente Ollanta Humala y su primera dama y siguen avanzando las investigaciones. Hay un grupo de países con resultados relativos como Argentina, donde avanzan las investigaciones respecto a los gobiernos Kirchner, y la justicia no debería tardar en develar los alcances de esa trama multimillonaria. En Colombia las investigaciones apuntan al robo de las elecciones del 2014 y a la campaña electoral de Juan Manuel Santos. En Dominicana hay algunos presos y muchos con libertad provisional, con sospechas de encubrimiento o atenuación. Los gobiernos de otros países con democracia que pueden verse incluidos en los escándalos como Panamá van lentamente. El tema de fondo
es el de los políticos y gobernantes en la lista de espera de la corrupción del Foro de Sao Paulo. Los pueblos saben quiénes son, pero gozan de encubrimiento. Se trata de los países sin democracia, de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que encubren con impunidad absoluta. En Venezuela son miles de millones de dólares de contratos y un encubrimiento total. En Ecuador, Rafael Correa realizó exitosamente el encubrimiento de nombres de los corruptos para pasar la elección y huir a Bélgica. En Bolivia, Evo Morales oculta la trama de la muerte de José María Bacojí, el director del Servicio Nacional del Camino, al que la dictadura eliminó por todo lo que sabía. En Nicaragua, un macabro control de la prensa aún funciona y de allí no dejan salir nada. Los personajes en la lista de espera de la corrupción del Foro de Sao Paulo son muchos y muy notables. Son y forma parte del grupo del poder de los Castro en Cuba, Chávez y Maduro en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, los esposos Ortega en Nicaragua, Santos y sus secuaces de izquierda en Colombia. Todos son los mismos e integran el Foro de Sao Paulo. Los pueblos parecen no tener duda, pero quieren saber el detalle, con cuántos millones de dólares les robaron y cómo se recuperarán esos montos. Fiscales y jueces de Brasil han develado la mayor trama de corrupción política transnacional de las Américas, organizada y operada por los líderes de la izquierda del Foro de Sao Paulo. Se trata de corrupción política de más alto nivel que utilizó cerca de 15 empresas constructoras de Brasil para su ejecución y que a partir del caso Lavajato y las confesiones de Odebrecht dejó claro que el principal objetivo y consigna de los llamados socialistas del siglo XXI en el Foro de Sao Paulo fue que nunca más falte dinero para la acción política, para la toma del poder en toda Latinoamérica. Llevaron la corrupción a casi todos los gobernantes de la región, hoy acusados, presos o encubiertos en la impunidad del poder que aún ostentan, pero que ya están señalados e integran la lista de espera con destino a la cárcel. Se puede decir que los comunistas han alcanzado la perfección en el manejo de la propaganda para distraer a sus masas adoctrinadas y evitar el despertar y la fuga de sus engañados. Una vez empezó a develar esta macabra trama transnacional de corrupción promovida por el Foro de Sao Paulo, sus miembros en diferentes países del hemisferio iniciaron campañas de desinformación, satanizando a la corrupción como responsable de la falta de salud, educación y otros derechos de los ciudadanos, haciendo cargar con esa corrupción a otros partidos políticos o a sus adversarios o a aquellos opositores que no dejan entrar el comunismo en los países. Adelantaron campañas y recogieron firmas en contra de la corrupción utilizando sendos shows mediáticos. Todo bajo el entendido que debían deshacerse de esa realidad descubierta y encima de sus hombros, pues es que son ellos los promotores y los protagonistas. Y este macabro engendro no es la sola asociación de comunistas y corruptos por sí solos, son también dantescas estrategias para lograr sus criminales fines de robar y esclavizar a Latinoamérica. Una de ellas es la destrucción de las Fuerzas Armadas Democráticas, otro obstáculo que tienen ellos para la toma del poder. Las fuerzas públicas por tradición son democráticas. En todos los países donde el Foro de Sao Paulo ha infectado las democracias, sus Fuerzas Armadas son objeto de sistemáticas estrategias para destruirlas. En Bolivia, Ecuador y Venezuela las transforman, cambiándoles la identidad por nuevos conceptos emanados del socialismo del siglo XXI. El caso más horrendo es el de Venezuela, donde obligan a los militares a gritar patria, socialismo o muerte. En Argentina, Chile y Uruguay enjuiciaron a los militares que los combatieron, derogando las leyes de amnistías y obediencia debida. En la mayoría de los casos se trata de juicios políticos sin garantías, pruebas sin argumentos válidos, en otros casos con pruebas y testigos falsos.
pues el objeto de estas acciones no es hacer justicia, sino cobrar venganza. Aquí en Colombia ya tenemos más que claro quién es el rey de los testigos falsos y cómo operan aliados al cartel de la toga. Así se criminaliza al sector castrense y se enaltece a los comunistas y su brazo terrorista con altos cargos dentro del gobierno. En Colombia, el Foro de Sao Paulo se escuda en sus múltiples ONGs de fachada, que apoyadas desde el exterior acusan a héroes militares y policiales para minar la moral de las instituciones. Con la teoría de los tales falsos positivos, convirtieron a muchos narcos y terroristas de su brazo armado en inocentes víctimas. De esa forma, también se montaron un jugoso negocio, crearon colectivos de abogados y montaron el cartel de la toga que lo secundaría en curiosas demandas al Estado por supuestos excesos de la fuerza pública y de paso también perseguir y quitar del camino a opositores. Muchos integrantes de ese cartel son reconocidos terroristas confesos del pasado, que luego de curiosas amnistías pasaron a ocupar altos cargos de la justicia en complicidad con otros togados corruptos e inescrupulosos. Instalados en el gobierno, recortaron los presupuestos para la manutención del equipamiento militar, recortaron sus garantías laborales, auspiciados por medios de comunicación afines, desataron una demencial campaña de desprestigio en su contra, mientras con sus milicias urbanas en diferentes ciudades y regiones del país, como resguardos indígenas o las tales zonas de reserva campesina, desarrollaban estruendosas azonadas, irrespeto y ataques a soldados y policías. Otros corruptos y comunistas fueron instalados en altas esferas del Estado para minimizar las garantías operacionales de la fuerza pública, en desarrollo de sus actividades en defensa de los colombianos. Les acabaron el fuero militar, con pruebas y testigos falsos persiguieron y apresaron a policías y soldados patriotas, mientras a otros, con alto perfil para la defensa nacional, inexplicablemente los echaban de las instituciones para ir dejando el espacio al ascenso como altos mandos a mediocres, a inescrupulosos, sin capacidad de razonar en beneficio del país y que solo sirvieran de idiotas útiles a los fines del Foro de Sao Paulo para destruir a sus mismas Fuerzas Armadas. Esa es nuestra realidad con los tales altos mandos. Esto sin enunciar los organismos internacionales donde también han instalado sus esbirros para hacer el juego a su revolución. Desde allí llueve la desinformación internacional y las demandas perdidas por el Estado por supuestos abusos en el uso legítimo de la fuerza. El actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue durante años el presidente de la Internacional Socialista, por ejemplo. Y así han ido desmantelando las empresas del Estado y la industria militar desde donde se nutrían los recursos para las Fuerzas Armadas. Desmantelaron estaciones de policía y batallones completos, mientras condenaban con ruidosas protestas la presencia de asesores militares de Estados Unidos, guardaban silencio frente a la invasión de nuestro país con adoctrinadores comunistas, el G2 cubano y asesores militares cubanos y chinos. Crearon leyes para desarmar a los colombianos de bien y atacar a la empresa privada que apoyaba la defensa nacional, mientras dan impunidad y libre albedrío a sus brazos terroristas con el cuento chimbo de la paz habanera. Una sociedad desarmada, aterrorizada por criminales y con una fuerza pública desmotivada y sin recursos es más fácil de someter. Solo a mentes enfermas en una sociedad perdida y sin futuro se le puede ocurrir que semejantes monstruos y carniceros pueden ser sus legisladores y gobernantes. El problema no es que los comunistas, verdes, independientes, progresistas o como se hagan llamar ahora, se hayan agrupado en este criminal Foro de Sao Paulo. Al fin y al cabo ellos delinquen así y entre ellos se buscan y apoyan. El problema es que los jóvenes les crean y permitan que les secuestren el razonamiento y el sentido común, que las personas les dé pereza conocer la realidad de sus asesinos, leer, enterarse y difundir como parte de su defensa. Eso sí es preocupante, máximo teniendo a Venezuela como el más cercano espejo. Casos como la elección como congresista, por ejemplo, de alias Gustavo Bolívar,
Ese de las narconovelas que vende la imagen en el exterior de que nuestros jóvenes son sicarios y drogadictos y que nuestras mujeres son putas y narcos, sí que deben llamar la atención de una sociedad. Eso debe preocupar a una sociedad seria. Estrategias como el Foro de Sao Paulo para la toma del poder y el marxismo cultural con el que los comunistas pretenden destruir la familia, la sociedad y la iglesia, deberían tenernos en extrema alerta por nuestra defensa, por nuestra existencia misma, por el futuro de nuestros hijos. Todas las cochinadas de Santos y sus secuaces corruptos y criminales de izquierda procubana no son hechos aislados. Son maniobras quirúrgicamente diseñadas para convertir nuestro país en colonia cubana. Esta es la criminal alianza atea y comunista Foro de Sao Paulo, del que muchos ni siquiera han escuchado el nombre, pero que en su insensatez, en su ignorancia o en su adormecimiento están dispuestos a votar por ellos. Por lo menos investigamos más sobre el tema, analicemos y difundamos al máximo para que la cuenta de cobro a nuestro desconocimiento, ingenuidad y cobardía frente a semejantes monstruos no sea tan dolorosa.